Capítulo 21. Etela caminó cómodamente, como si no hubiera entrado en la zona espiritual, y continuó explicando. Esta es la forma básica de la zona espiritual. Ocupa todo el espacio por igual. Sin embargo, en un combate real, la mayoría de las veces no tendrás la oportunidad de utilizar todo el espacio. Déjame darte un ejemplo. Cuando Etela chasqueó el dedo, apareció un objetivo a 20 metros de distancia. Con un diámetro de solo 10 metros, no podrás afectar al objetivo con magia. Por lo tanto, no tendrías más remedio que moverte hacia ellos o aumentar el tamaño de tu zona espiritual. Sin embargo, cambiar simplemente el tamaño de tu zona espiritual no es algo que puedas hacer por capricho. Pero cambiando la forma, puedes hacer algo así. La zona de Etela se alargó en dirección al objetivo. Tenía el mismo volumen, pero era capaz de alcanzar el objetivo cambiando su forma. La forma de tu mente dicta la forma de tu zona espiritual. ¿Y entonces? Etela extendió su mano y cantó. Fuego. El fuego estalló y quemó el objetivo a 20 metros de distancia. Los ojos de los nuevos alumnos que asistían a su primera clase se abrieron de golpe. Etela, que había sido tomada a la ligera por su aspecto amable, de repente parecía imponente. Sin embargo, hay un problema fatal al usar este método. Debido a las palabras de Etela, los nuevos alumnos se sintieron avergonzados tras escuchar que la demostración de hace un rato era en realidad un ejemplo de algo malo. La forma de la zona puede variar. Sin embargo, tener que cambiar la forma cada segundo en una batalla es ineficiente. Así que los magos utilizan un patrón específico para disminuir su ineficiencia. Y lo hacen a través de los 4 patrones de la zona espiritual, la formación de 4 vías. El corazón de Sirone empezó a palpitar tras escuchar el concepto por primera vez. La primera forma de la formación de 4 vías es la forma de defensa. La zona espiritual de Etela se cerró y se transformó en un cubo con 20 caras triangulares. Aunque tenía un aspecto tosco, desde la distancia parecía similar a una esfera. La base de la forma de defensa es el cubo. Se trata de construir un marco mental utilizando los marcos. Y los marcos son las caras triangulares, para los que no lo sepan. Cuantos más marcos tenga el cubo, más duradero será. También es una forma que puede proteger a un gran número de aliados. La siguiente es la forma de ataque. Etela cambió la forma de su zona espiritual. La superficie esférica pareció disminuir, mientras decenas de largas agujas se extendían en todas las direcciones. La forma de ataque tiene, lo que llamamos, una forma de estrella. A cambio de disminuir el área central, amplía el número de zonas. Cubre todas las direcciones, por lo que no tienes que preocuparte por la ubicación de tu objetivo. Es la forma ideal cuando se trata de varios enemigos. La siguiente es la forma del objetivo. La zona de Etela cambió una vez más. Su zona espiritual se extendía en las 4 direcciones cardinales, norte, este, sur y oeste. La forma final tenía forma de cruz. La base de la forma objetivo es la cruz. Tiene el mayor alcance entre las formas básicas de la formación de las 4 vías, y aunque su poder es menor que el de la forma ofensiva, puede detectar y capturar fácilmente al objetivo. Al chasquear el dedo, los objetivos comenzaron a rodear a Etela, y en respuesta, ella siguió los objetivos con ojos agudos. 45 grados hacia el lado. Dispara. La cruz comenzó a girar, y cada vez que la cruz alcanzaba un objetivo, salía fuego. La magia se lanzaba simultáneamente, de delante a atrás, de izquierda a derecha. Y no se cometieron errores. Era como si también tuviera ojos situados en la parte posterior de la cabeza. Lo que tienes que dominar para la forma del objetivo es la velocidad de rotación de tu zona espiritual. Mientras que, cuando se hace al extremo, la forma recta tendrá el mayor alcance. Pero este ajuste solo se utiliza realmente cuando se ataca a distancia y si el objetivo está de frente. Como un mago suele estar situado en el extremo de una línea recta, es extremadamente difícil cambiar la dirección de la zona espiritual. Etela dejó de hablar un segundo y se tomó el tiempo de limpiarse las gafas. Por último, la forma desviada consiste en desplazar el centro de la zona. En otras palabras, sería como mover el cerebro. Sirone no lo entendió.
El centro de la zona indica la cabeza del mago, así que, ¿cómo podría alguien moverla sin más? Etela volvió a la forma básica. Al cabo de un rato, su zona espiritual empezó a moverse manteniendo su forma de esfera. 10 segundos después, su zona espiritual se separó completamente del cuerpo de Etela. Sirone se sorprendió. Si una zona era la mente de un mago, ¿qué había en el centro de esa zona? Esta es la forma desviada. Es una forma especial entre las 4 formas. Esto se debe a que cuanto más se aleja, más pequeña se vuelve la zona. Y aprenderla es bastante difícil. Hasta el punto de que hay magos que se especializan solo en esa forma. Así de difícil es manejar la forma desviada. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa. Es la más rápida de las 4 formas. Su velocidad de activación es instantánea. Para finalizar, Etela mostró a sus alumnos la formación de las 4 formas en secuencia, una tras otra. Desde un cubo endurecido, hasta una estrella dentada, luego una cruz estirada, y finalmente, cuando volvió a ser una esfera, la zona se desprendió de su cuerpo y giró rápidamente a su alrededor. ¡Boa! Los estudiantes de la clase 7 finalmente se dieron cuenta. La formación de las 4 vías no era algo fácil de conseguir en 1 o 2 años. La profesora que tenían delante era una maga certificada de grado 6, no una niña descerebrada de aspecto inocente. A partir de ahora, practicarán la formación de las 4 vías. Practicarán las 4 formas en repetición. Ahora, vamos a repartirnos por clases y a practicar. Los alumnos recibieron diferentes lecciones según su clase. Sirone tomó la clase de Etela junto con los estudiantes de la clase 7. En primer lugar, vamos a aprender más sobre la forma de defensa. Dependiendo de la propensión del mago, tendrán más facilidad con ciertas formas. Pero es bueno pulir y fortalecer constantemente la forma defensiva. Porque incluso en campos de batalla caóticos, podrás concentrarte, y sobre todo, ganarás fuerza para resistir la antimagia. Sirone recordó las precauciones que había escuchado ayer, y como el staff no respondió, su pregunta seguía en pie. Señorita Roumi, tengo una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Hou, siéntase libre de preguntar. Espero que preguntar si puedes hacer una pregunta no fuera tu pregunta. Sí. ¿Por qué la antimagia es una magia prohibida? He oído que muchos magos están estudiando antimagia legalmente. Veamos. Hay 2 tipos de antimagia. La antimagia para los magos y la antimagia en los artefactos. ¿Lo sabes? Sí, lo sé. La antimagia es la zona espiritual imbuida de propiedades especiales. Por lo tanto, la eficacia difiere según la mente del mago. Eso es lo que difiere de la antimagia de artefactos. Así que puede ser peligroso si se maneja con torpeza. Eso es exactamente. Si la lanzaras sin estar familiarizado con ella, podría provocar un accidente. Los magos que se especializan en antimagia se entrenan solo en eso durante toda la vida. Aunque muchas veces, llegan a un callejón sin salida. La academia no les recomienda ese camino a todos. Sirone asintió. Era una magia que destruía las mentes, así que no era una asignatura para estudiar en una academia llena de niños. Está bien. Volvamos a la formación de 4 caminos. Cada estudiante de la clase 7 comenzó a practicar. El truco consistía en construir primero un marco mental y luego conectarlo. Después de practicar un rato, Sirone sintió que su zona espiritual se volvía sólida, así que abrió los ojos. No podía confirmarlo visualmente, ya que no era una zona de imagen, pero ciertamente parecía haber logrado algo. Era un logro notable teniendo en cuenta que Sirone era de tipo convergente. Esto era el resultado de haberse concentrado solo en su zona espiritual durante 6 años. ¡Wow! ¡Mira eso! Sus compañeros señalaron una zona de imagen y gritaron. Los alumnos de la clase 4 se turnaban, y ahora le tocaba a Ami. Y dio un espectáculo increíble. Ami lanzó la forma del objetivo. Su cruz giró 90 grados a la derecha y luego 270 grados a la izquierda, girando entre ángulos incesantemente y disparando llamas.
La longitud de la zona era de unos 20 metros, lo cual era un nivel aceptable para una forma de objetivo, pero la velocidad de rotación de la zona era increíble. Aunque los objetivos surgían de todas las direcciones, el número de llamas que salían disparadas desde las 4 direcciones estaba al nivel de los disparos rápidos. Después de destruir 120 objetivos en un instante, Amy retiró su zona. Un aspecto hermoso con habilidades sobresalientes. Los alumnos de la clase baja la miraron con ojos brillantes. Sirone se dio cuenta de nuevo después de ver el asombro en los ojos de los estudiantes de la clase 7, ¿por qué una chica de una familia tan increíble se juntaba con matones hace 6 años? Tras pensarlo en su cabeza, Sirone se estremeció de repente. Amy, que acababa de salir de la zona de imagen, estaba mirando fijamente a Sirone. Y naturalmente, otros estudiantes siguieron su mirada y también se volvieron para mirar a Sirone. ¿Se conocen? No. ¿No fue admitido ayer mismo? No me digas que se enamoró de él. Es alguien que ni siquiera mira a nadie. Tras escuchar los murmullos entre la multitud, Amy se apresuró a desviar la mirada. Sentía que se estaba volviendo loca. Amy sabía que Sirone era la única que conocía su pasado inmaduro. Después de todo, ella se había enderezado después de empezar a aprender magia. Esto no puede ser. Me voy a graduar pronto. Si un rumor se extendiera ahora, todo podría irse por el desagüe. ¿Qué debo hacer? Aunque Amy volvió a su lugar, ninguno de los estudiantes se movió para usar la zona de imagen. Tanto en fama como en reputación, ella era la número 1 de la clase intermedia, así que no importaba quién se ofreciera a presentarse, solo sería humillado delante de los alumnos de clase inferior. Sirone pensó que ahora era una oportunidad y se acercó a Etela. Señorita Roumi, si no le importa, ¿puedo ser el siguiente? ¿HM? ¿Te refieres a la zona de la imagen? Etela ladeó la cabeza. ¿Qué razón podría haber para que una estudiante que acababa de empezar a aprender la formación de las 4 vías utilizara la zona de la imagen? Espera un momento, los de arriba tienen que ir primero. Esa es la regla. Etela esperó. Pero nadie hizo un movimiento para usarlo. Así que en lugar de dejar que un dispositivo tan caro se desperdiciara, pensó que lo mejor sería dejar que alguien lo probara, aunque fuera para una simple experiencia. De acuerdo. No estará de más probarlo por adelantado. Sin embargo, los objetivos no estarán arriba. Podrías salir herido. De acuerdo, solo pensé que sería una buena idea echar un vistazo a mi forma de defensa. ¿Qué? Preguntó Etela, estupefacta. Pero Sirone, que no lo había captado, ya se estaba alejando. Mientras la zona de imagen subía, los compañeros de clase superior silbaban y aplaudían. Sin embargo, no lo hacían para animarle. Más bien, solo querían un buen espectáculo. No esperaban mucho. Sin prestarles atención, Sirone caminó hacia el centro sin ningún cuidado. Amy, que estaba bebiendo agua, miró hacia el escenario. Y en cuanto sus ojos captaron la figura de Sirone, vomitó el agua que tenía en la boca. PFFFFFFFFT. ¿Estás bien, Amy? ¿Qué pasa? ¿Qué demonios está haciendo? Es de la clase 7, ¿qué puede hacer? Debería saber más que eso. Ante la repentina ocurrencia, la hora de la clase se convirtió en la hora del recreo. Sin embargo, Sirone estaba concentrado únicamente en lo que iba a hacer. Cuando Sirone entró en la zona espiritual, su esfera comenzó a hincharse rápidamente. En cuanto la vio con sus ojos, dejó de respirar. Abrumado por la imagen, Sirone dejó de expandirse inconscientemente. Los ruidosos estudiantes se quedaron sin palabras. El tamaño de la zona era de 20 metros de diámetro. Teniendo en cuenta que el diámetro medio de los estudiantes de la clase 7 era de 13 metros, se podía decir que se trataba de la aparición de un nuevo prodigio. ¡Wow! Es enorme. Humph. ¿Puede algo ser etiquetado como mágico si solo aumenta de tamaño? No es más que una burbuja de aire. Sirone se quedó sorprendido. Justo antes de entrar en la zona de la imagen, el armazón que había construido estaba bien, pero ahora se doblaba como un caramelo coreano. ¿Cómo es que no funciona?
¿Acaso mi mentalidad flaqueó después de ver mi propia zona espiritual? Esa no puede ser la razón. Sirone no creía que fuera tan débil, así que estaba seguro de que el problema estaba en lo básico. AHA. Eso es. En su estado actual, la formación de las 4 vías se derrumbaría inevitablemente. Esto se debía a que era la primera vez que la lanzaba, y debido a ello, necesitaba concentrarse mucho más y gastar más fuerza mental para lanzar la formación de 4 caminos. Había una falta de materiales para construir la estructura. Con un diámetro de solo 20 metros, no podría construir una estructura tan rígida como el acero. Tengo que aumentar el tamaño al máximo. Capítulo 22. Sirone se concentró más. Cuando apartó su atención de la zona de la imagen y solo se concentró en profundizar en su zona espiritual, la ya grande esfera se expandió el doble. Las mandíbulas de los alumnos de la clase superior cayeron. El valor numérico que aparecía en la hoja de resultados era de 41 metros de diámetro. Teniendo en cuenta que el diámetro medio de un estudiante de la clase 4 era de 27 metros, era un número cercano a un estudiante de una clase avanzada. ¿Qué? ¿Cómo diablos tiene una zona tan grande? Incluso Etela se sorprendió. Por supuesto, el diámetro de una zona espiritual siempre podía aumentarse mediante el entrenamiento. Sin embargo, no solo requería una disciplina física extrema, sino que también había que haber crecido mentalmente. El cuerpo humano no miente. Así que mientras uno se entrene con constancia, los resultados llegarán sin duda. Aunque, a diferencia del entrenamiento del cuerpo físico, la mente necesitaba luchar contra vagas ilusiones en las que no se establecían respuestas definitivas. A pesar de dedicar su vida a perseguir un objetivo, había innumerables magos en todo el mundo que no alcanzaban los resultados deseados. Por esta razón, la magia se llamaba el reino del talento. Nunca había visto una zona tan excepcional desde el principio. Probablemente creció contemplando el mundo y explorando su interior. Pero acaba de cumplir 18 años, ¿es esto realmente posible? En comparación con hace un rato, Sirone empezó a sentirse seguro de sí misma. A medida que su zona espiritual crecía, finalmente sintió que los marcos se establecían. Sin darse cuenta de la multitud de estudiantes que le prestaban atención con una mirada de sorpresa, Sirone se ocupó de conectar el marco. No te fijes en ello. Apriétalo todo de una vez. Sirone apretó los dientes y abrió mucho los ojos. Cuando entró en la forma de defensa de la formación de 4 vías, la gran esfera empezó a tensarse, como si intentara aplastar a Sirone. La fuerza era tan fuerte que la gente que estaba observando escuchó una alucinación auditiva de crujidos y chasquidos. ¡Boa! Se escuchó un gemido desde algún lugar. Sirone miraba desconcertado la formación de 4 caminos que desplegaba. Se sentía como si estuviera atrapado dentro de un duro cristal de diamante. Al igual que la forma cúbica que Etela había mostrado antes, todo estaba perfectamente interconectado. Un diámetro de 13 metros. Aunque la eficacia disminuía en un 30% al reducirse el tamaño de 41 a 13 metros, un éxito seguía siendo un éxito. Lo hizo de verdad. Ese chico lo ha conseguido en su primer día. Muchos alumnos de la clase superior fruncieron el ceño cuando los inadecuados estudiantes de la clase 7 armaron un escándalo. Sin embargo, el número de personas que expresaron su interés se mantuvo en pie de igualdad. Por supuesto, la mayoría eran chicas. Ami no se afilió a ningún bando. Pero realmente, Sirone empezó a ponerla de los nervios. ¿Cómo podía haberlo olvidado? ¿No decidió aprender magia porque se sentía humillado? Ese tipo, ¿quién demonios es? Esta no era una academia en la que uno pudiera entrar solo por tener talento. Ella estaba segura de que tenía un benefactor. Pero la pregunta era, ¿quién era? Señorita Roumi, el volumen se redujo mucho más de lo que pensé. ¿HM? Eso es inevitable. Pero su durabilidad habría mejorado mucho. Con la forma en que está ahora, ser capaz de soportar los impactos físicos hasta cierto punto no sería imposible. He oído que sorprendió a los instructores durante la prueba de acceso. Supongo que el rumor es cierto. Aunque, el éxito no ocurre de la noche a la mañana. Etela admitió que tenía una gran perspicacia, pero solo pudo tener éxito debido a 2 factores.
su zona espiritual inusualmente grande y sus tendencias convergentes. Al darse cuenta tardíamente de la reacción de la gente, Sirone volvió a ser un chico tímido y regresó a su lugar en la esquina. ¿Era porque estaba enterrado en las miradas de los demás? Porque Sirone no se dio cuenta de la feroz mirada de Ami. Sirone estaba ocupado estudiando varias asignaturas. Una vez que se llegaba a la clase avanzada, se podía elegir una especialidad, pero antes de eso, había que estudiar todas las asignaturas, así que el abanico era enorme. Su primer periodo era de química básica. Cuando entró en el aula de la clase 7, vio a los estudiantes sentados. Y en la plataforma frente a la clase, vio una cara conocida. Siena Alife, maestra de magia de hielo. Era la segunda hija de la familia Alife y una graduada de la escuela Alife. Era un genio de 26 años que se convirtió en un mago certificado de grado 6 solo con magia de hielo. Tenía una cara bonita y una actitud fría. Gracias a esa actitud fría durante la prueba de acceso, causó una fuerte impresión en Sirone. Sin embargo, era sorprendentemente popular entre los estudiantes masculinos. Tenía una hermosa apariencia, así como una personalidad luchadora. Era el tipo ideal para muchos de los estudiantes. Con su pelo largo y morado bien recogido, habló mientras acariciaba sus gafas de pasta. Hola a todos. Soy Siena Alife, y a partir de hoy impartiré esta clase de química de séptimo curso. Un fuerte aplauso estalló en la clase. Hubo algunos que silbaron y otros que le preguntaron sin vergüenza si tenía un amante. Siena los ignoró y abrió su libro. Luego levantó suavemente los ojos y miró a alguna parte. Sirone se estremeció porque le pareció que le estaba mirando directamente a él. Pensó que se había equivocado, pero en realidad, la corazonada de Sirone era correcta. La única razón por la que ella, que estaba a cargo de la clase 5, se tomó el tiempo de abrir otro curso a propósito fue por Sirone. Los talentos se pudren si permanecen estancados. Es mejor avanzar lo antes posible. El verdadero talento era ser capaz de seguir y ponerse al día a pesar de estar colocado en un lugar alto. Su intención era hacer avanzar a Sirone para desanimar a su rival, Tad, y mantener su posición fuerte como profesor. Sea como fuere, los alumnos estaban contentos de que les enseñara la profesora más popular. Señorita Alife, ¿es cierto que está saliendo con el instructor Tad? No es cierto, ¿verdad? Háblenos de su primer amor. Esta es nuestra primera clase. Por favor, señorita Alife. Cuéntenos. Como los estudiantes seguían siendo insistentes, Siena frunció el ceño. Entonces, de repente, un cristal de hielo con un diámetro de 30 centímetros se materializó. ¡Crack! Fisel. Po. El hielo comenzó a girar y moler, y de repente la nieve revoloteó en todas direcciones. Las frías partículas bajaron instantáneamente la temperatura del aula. Al principio, los alumnos se rieron diciendo, «Solo hace un poco de frío». Pero sus rostros se endurecieron rápidamente. La temperatura bajó sin cesar. Hasta el punto de que los alumnos no podían ni hablar. «Señorita Alife. Hace frío. Vamos a empezar la clase». Siena bajó de su plataforma y se acercó a los estudiantes. La temperatura aumentó a medida que la velocidad de rotación del hielo disminuía gradualmente. Pero la temperatura seguía siendo negativa. ¿Cuál es el principio de la magia de hielo que acabo de realizar? Siena extendió la palma de la mano mientras un cristal de hielo se formaba y flotaba sobre ella. El frío. ¿Qué es exactamente el frío? Al apretar el puño tras la pregunta, el cristal de hielo se rompió en pedazos. Ser frío se refiere a un estado de falta de energía. No existe la energía fría. Así que, aunque lo que llamamos temperatura puede ser infinitamente alto, no puede ser infinitamente bajo. El estado de energía cero se llama cero absoluto. Sirone anotó frenéticamente sus palabras en su cuaderno. Tomando la energía de la atmósfera, se pueden crear cristales de hielo. Por supuesto, se trata de hielo ordinario. Sin embargo, ¿qué pasaría si lo descompusieras en partículas y lo soplaras utilizando la fuerza del viento? Incluso el hielo ordinario puede bajar la temperatura a un nivel que puede matar a la gente. Lo cual es algo que experimentaron hace un tiempo.
Los rostros de los estudiantes palidecieron al escuchar la palabra matar. Muy bien, entonces ¿cómo absorbemos esa energía? No, déjame decirlo de otra manera. ¿Cómo es que los magos pueden ordenar y lanzar magia libremente? Siena levantó dos de sus dedos y señaló primero uno: omnisciencia. Omnipotencia. Los magos lanzan magia a través de esas dos cosas. La zona espiritual alinea la mente del mago con el mundo. Así, dentro del dominio, el mago ocupa una posición divina. Y por eso digo omnipotencia. Pero no puedes lanzar magia solo con eso. La temperatura en la zona espiritual no se eleva simplemente con una orden. Necesitas saber cómo elevar la temperatura. Necesitas conocimiento. De ahí la omnisciencia. Sirone asintió con la cabeza. La razón por la que no había sido capaz de utilizar la magia hasta ahora era porque solo se había entrenado para la omnipotencia. Todos ustedes estarán expuestos a una variedad de estudios. La zona espiritual abarca solo la mitad de la magia, y sin la omnipotencia, no podrán convertirse en un gran mago. Así que ahora, empecemos con la clase de química básica. Siena se dio la vuelta y empezó a escribir en la pizarra. Era el comienzo de la clase, y la concentración de los alumnos era máxima. Claro que sí. No se convirtió en la profesora más popular por el simple hecho de ser guapa. Tener confianza en un profesor potenciaba el afán de superación de un alumno, así que Sirone perdió la noción del tiempo mientras escuchaba su clase. Había palabras difíciles de entender, pero no le importaba. Había completado su núcleo de conocimiento, y a partir de hoy pensaba dedicarse a otros estudios en serio. 5 de la tarde. Al terminar las clases, los estudiantes empezaron a salir en tropel de la sala de conferencias. Sirone también se dirigió al dormitorio porque sentía la cabeza pesada. Los estudiantes que se unieron a los grupos de investigación caminaban en parejas mientras llevaban sus cajas de almuerzo. Sirone, que no formaba parte de un grupo de investigación, pensaba visitar la biblioteca después de comer algo. De repente se sintió ligero. Cuando recobró el sentido, se vio a sí mismo flotando a la vez que era arrastrado rápidamente hacia algún lugar. La fuerza que tiraba de la parte trasera de su camisa era tan fuerte que lo asfixiaba. Después de unos 3 minutos, llegó a un bosque ajardinado. Al frenar, Sirone, que estaba flotando, se cayó de culo. El golpe viajó desde su trasero hasta el resto de su cuerpo. Mientras tosía y recuperaba el aliento, miró a la persona que le había traído a toda prisa. La misteriosa persona, que cubría su rostro con una máscara negra, miró a su alrededor con ansiedad. Tras comprobar que no había gente, se quitó la máscara. ¿Qué? Los ojos de Sirone se abrieron de par en par. La identidad de la misteriosa persona no era otra que Amy Karnis. Amy levantó la mano como si se diera cuenta de algo por la expresión de Sirone. En cuanto lo hizo, una magia de fuego brotó de su mano. Tenía razón. Tú. ¿Te acuerdas de mí, verdad? Dejarte solo me traerá problemas. Te chamuscaré la boca y te dejaré mudo. Sirone se quedó mirando la llama que se acercaba sin moverse para evitarla. A menos que uno fuera un loco, debía tener una razón para cometer un acto violento. No le parecía probable que ella quemara la cara de alguien en la escuela. Como era de esperar, su palma se detuvo justo delante de la cara de Sirone. El fuego ya había desaparecido. Ella, que había planeado amenazar a Sirone a través del miedo, preguntó con el ceño fruncido. ¿Quién demonios eres tú? ¿De verdad eres tan cobarde? No pudo encontrar una pista del chico que había sido atrapado por los matones del callejón con las piernas temblorosas y la cara pálida. Tú también te acuerdas de mí, ¿verdad? ¿El de la clase superior? Amy agarró a Sirone por el cuello y tiró de él. ¿A quién llamas compañero de clase superior, bastardo? ¿Qué demonios te ha pasado? Eres un plebeyo, por no decir un completo pueblerino. ¿Cómo demonios has entrado aquí? Sirone no sabía por qué estaba tan agitada. Si estuviera molesta por el hecho de que un plebeyo entrara en una academia aristocrática, no le habría traído a un lugar tan tranquilo desde el principio. Tengo mis razones, pero antes de eso, ¿por qué me arrastraste hasta aquí? ¿Por qué? En realidad fue una decisión impulsiva.
Al principio, pensaba ignorarlo, pero no pudo. Era alguien a quien le resultaba incómodo que se descubriera incluso un pequeño secreto suyo. ¿Pero Sirone no tenía algo pequeño? Él sabía un enorme secreto suyo. Un secreto lo suficientemente grande como para acabar con su vida escolar. Dime con sinceridad. ¿Cómo entraste en esta academia? El puñetazo que venía hacia él rápidamente no parecía detenerse, así que Sirone se apresuró a confesar. Amy aflojó su agarre cuando escuchó que asistía como invitado con el apoyo de la familia Ogent. ¿Oh? ¿Cómo invitado de la familia Ogent? Capítulo 23. A Amy le daba vueltas la cabeza. Estaba segura de que estaba mintiendo. Es imposible que un plebeyo entre como invitado de una familia noble. Esa era la conclusión a la que había llegado porque no conocía el juramento de caballero de Rian. No le has dicho a nadie que me conoces, ¿verdad? No lo hice. Ni siquiera es un recuerdo agradable, de todos modos. Al oír a Sirone decir eso, supo que iba a seguir siendo una enorme bomba de relojería. La idea de ir a la misma academia con semejante bomba no le sentaba bien. A Amy se le ocurrió una idea. Levantó la cabeza con arrogancia y dijo: «Eres de la clase 7, ¿verdad?» «Yo soy de la clase 4. Lo sé. Serás mi subordinado a partir de hoy». «¿Qué? ¿Un subordinado?» «Conozco tu debilidad. Probablemente serás expulsado de la academia si lo expongo. Así que sé mi subordinado a partir de ahora. Tienes que escuchar todo lo que diga». Sirone puso cara de confusión tras escuchar su amenaza. ¿Por qué debería hacerlo? Tanto si tienes mi debilidad como si no, sigues siendo una estudiante de último año. Así que si me dices que haga algo, ¿no debería obedecer? ¡Qué ingenuo! ¿Crees que te lo voy a poner tan fácil? Me aseguraré de hacerte llorar, así que espéralo. En la cabeza de Amy, incluso si no lograba que lo echaran, al menos podía asegurarse de que Sirone la siguiera. Si lo encerraba a la vista y pinchaba su autoestima, podría averiguar sus intenciones ocultas. ¿Qué me vas a obligar a hacer? Después de clase, ven corriendo con el pan y el café, ¿vale? Si derramas una sola gota, te haré volver a la base 1. Aunque Sirone era alguien con una buena personalidad, esta vez estaba enfadado. ¿Pan? ¿Creía ella que había venido a esta academia solo para entregar algo de pan? Jo, jo, jo. Muy bien, a partir de mañana, espérame frente a la primera biblioteca. Terminaré rápidamente si haces lo que te digo de forma competente. Sirone estaba muy desconcertado. ¿Era realmente la Amy que se llamaba la diosa de los Alpeas? Oh, claro. Y, dándose la vuelta, Amy volvió a mirar a Sirone. El aire que la rodeaba comenzó a girar mientras su mano atravesaba hacia arriba. Al mismo tiempo, el cuerpo de Sirone se elevó hacia el cielo. La magia del tornado controlaba la presión atmosférica para crear viento. Era un hechizo que conseguía lanzar a duras penas cuando era niña, pero para la actual Amy, lanzarlo era un juego de niños. Sirone se tambaleó en el aire. Tal vez porque se enfrentaba a una crisis, el suelo se veía mucho más claro. Incluso las hojas caídas esparcidas por el suelo eran vívidas. Incluso la cara sonriente de Amy. Moriré si me caigo. Tan pronto como ese pensamiento pasó por su mente, Amy se levantó de un salto y agarró la parte posterior de su cuello. Cuando el collarín empezó a apretarle el cuello, no pudo respirar. Cuando volvió a recobrar el sentido, estaba tumbado en el suelo. Tos. Tos. Tras esa magia, demostró el poder de esquema, y se quitó el polvo de la mano, aparentemente satisfecha. Amy dejó su entrenamiento de esquema después de la edad de 12 años, pero sin embargo, su movimiento estaba más allá de la habilidad humana normal. Considera esto como una venganza. Nos vemos mañana. Jo, jo, jo. Amy rió alegremente y se alejó. Sirone estaba furioso, nunca había conocido a una chica tan odiosa. En su mente, seguía siendo la matona de hace muchos años. Sirone, que intentó disminuir su ira, bajó la cabeza y salió del bosque. La idea de encontrarse con ella a partir de mañana le hizo caer en la desesperación.
El timbre de las 5 sonó para el último periodo. La clase de física básica había terminado. Sirone, que hizo la maleta y salió del aula, suspiró profundamente. Llevaba 10 días haciendo de recadero de pan de Amy. Compró pan y café en la tienda de la escuela. Era un precio que no podía compararse con las donaciones de la familia Ogent, pero el problema no radicaba en el dinero, sino en sus sentimientos. Y eso era lo que pretendía Amy. ¿Por qué me hace esto? Ella fue la primera en cometer un error. Tratar de no derramar el café requería mucha concentración. Sí, pensemos que esto es una especie de entrenamiento. Trató de ajustar su forma de caminar para que el café no se agitara. ¿Cómo sí? ¿Cuánto tiempo tengo que aguantar esto? El mismo Sirone pensó que estaba en un estado miserable. ¡Oh, Dios! Ahí va, el chico puro e inocente. Debe dirigirse a ella para confesarse de nuevo. Te digo que tiene algún tipo de enfermedad. Las colegialas susurraban entre ellas, señalando a Sirone que pasaba por allí. Este era su mayor problema. Ya se había extendido por la academia el rumor de que Sirone estaba enamorado de Amy. Y cuanto más se extendía ese tipo de rumor, más fríos trataban los estudiantes a Sirone. La fantasía de Sirone con respecto a las mujeres fue completamente destrozada por la tenacidad de Amy para resolver su resentimiento de hace 6 años. Oye. Allí, tu príncipe. ¿Qué quieres decir con príncipe? Es solo un sirviente. Amy y Sarelle esperaban juntas a Sirone frente a la biblioteca. La zona que las rodeaba estaba abarrotada de estudiantes que tenían curiosidad por ver el extraordinario espectáculo. Cuando Sirone subió las escaleras, las alumnas que la observaban se rieron y aplaudieron. La cara de Sirone se sonrojó como una remolacha roja. Sarelle sonrió lastimosamente y dijo, «Pero me da un poco de pena. Ha llegado hasta aquí, ¿por qué no aceptarlo?» ¿Qué? ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Por qué habría de aceptarlo? Oh, deja de fingir que eres tímida. Para alguien que no vislumbra a un chico, seguro que te llevas todo el pan y el café de Sirone. Incluso hay rumores de que la diosa de Alpeas por fin tiene pareja. Era ridículo. Era una estrategia para provocar a Sirone, pero parecía que las cosas estaban fluyendo inesperadamente. En realidad, ella solo pensaba en mantenerlo durante una semana. Pero de alguna manera, Sirone nunca expresó ningún disgusto y le había traído regularmente la comida. A estas alturas, acabaré asociada a un rumor realmente extraño. Debería dejarlo ya. Cuando Sirone le entregó a Amy el pan y el café, la gente vitoreó. Estaban profundamente conmovidos por él, que se esforzó mucho por no derramar una gota de café para la mujer que amaba. Aquí tienes tu café. ¿Cielos? ¡Qué molesto! Amy levantó la mano. La mejor manera de revertir este ridículo malentendido era a través de la vergüenza. Ella iba a golpear su brazo y derramar el café. Entonces Sirone sería igual que los otros innumerables chicos que habían sido dejados por ella hasta ahora, y el extraño rumor se disiparía. ¿Quién te dijo que trajeras algo así? Cuando Amy agitó su mano, los ojos de los estudiantes se agrandaron. Sin embargo, no se produjo la tragedia esperada. La mano de Amy temblaba mientras miraba con desprecio el café. Al menos actúa como si no te gustara. ¿Eres un estúpido, un tonto, no tienes agallas o qué? Un inesperado remordimiento de conciencia. Pero esa era la fuerza de Sirone. Su mentalidad era algo así. ¿No es mejor pensar positivamente sobre las cosas que tengo que hacer? Y esa actitud hizo que Amy se sintiera culpable. Disculpe, aquí tiene su café. Lo sabía porque la propia Amy era alguien que estudiaba más que nadie. Pensando en ello, se sintió bastante apenada. Sin embargo, ella no evitaba a los hombres porque tuviera miedo de la atención, simplemente era molesto. Los chicos arrogantes sin talento que se llamaban a sí mismos nobles no eran realmente de su gusto. Como sea. Que piensen lo que quieran. Mientras el rumor no sea sobre mí. Amy aceptó el pan y el café. Y como si estuvieran viendo un espectáculo, los aplausos estallaron por todos lados. No necesito esto a partir de ahora, así que no lo compres. ¿De acuerdo?
¿Sí? Oh, de acuerdo. Así que ahora, ¿su enfado desaparecía solo con esto? Pensando que no tendría que volver a verla, Sirone dejó escapar un profundo suspiro de alivio. Sin embargo, como resultado, el comentario de Amy despertó más incomprensión por parte de los estudiantes. Ella lo aceptó. Amy aceptó los sentimientos de Sirone. Ella dijo que no necesita café. ¿No significa eso que puede venir sin comprar nada? Amy entró en la biblioteca como para mostrar que no tenía intención de contestar. Sareye la siguió rápidamente. No podía ocultar su emoción. Oye, ¿qué piensas hacer? Si es realmente cierto, eso es genial y todo, pero ¿es realmente lo que estabas tratando de decir? No lo sé. Deja que piensen como quieran. ¿No tienen nada mejor que hacer? Da igual, no tengo que preocuparme por ello después de entrar en la clase avanzada. Que disfruten de sus bromas infantiles entre ellos. Pronto no me importará. Sirone estaba tan feliz que se sintió más ligero al bajar las escaleras de la biblioteca. Los 10 días de tortura habían terminado. Honestamente, no pensó que las cosas terminarían tan pronto. A partir de mañana, podría ir directamente a la biblioteca sin perder tiempo. Sí, ¿puedo leer un libro más? Sirone capturó el corazón de Amy. Los colegiales tan ilusos miraban a Sirone con envidia mientras se alejaba dando saltos de felicidad. 11 de la noche. Amy cerró el libro y suspiró. Nunca pensó que estudiar fuera divertido, pero le gustaba tanto como la biblioteca. En lugar de juntarse con los que chismosean los asuntos amorosos de los demás, o con los que se creen más importantes que los demás, la biblioteca era un lugar mucho mejor. Aunque se acercaba la medianoche, la biblioteca seguía repleta de estudiantes. No les importaba quién salía con quién. Eran caballos de carreras que corrían como locos para alcanzar sus sueños. Al observarlos, uno se daba cuenta de que entregarse a pensamientos diversos no era más que una pérdida de tiempo. Pero a pesar de que Amy no era un ratón de biblioteca como ellos, seguía ocupando el primer puesto de la clase 4 y ni siquiera consideraba la posibilidad de ser desbancada. Sareye, que estaba sentada a su lado, giró la cabeza. ¿Por qué has cerrado el libro? ¿Ya te vas? Sí. Hoy tengo muchas cosas en la cabeza. Descansaré bien y mañana me levantaré una hora antes. ¿De verdad? Entonces vayamos juntos. No. No tienes que irte temprano por mí. Te veré mañana. De acuerdo, entonces. Nos vemos. Asegúrate de levantarte temprano mañana. Amy sonrió y preparó su maleta. Durante sus 6 años en la academia, Sareye Portrisse fue su única amiga. Era una charlatana igual que cualquier otra niña de su edad, pero hacía su trabajo como estudiante mejor que la mayoría. Su clasificación en la clase 4 era la sexta desde el principio, por lo que ser colocada en la clase avanzada no supondría ningún problema. A Amy le gustaba Sareye, que era una competidora respetuosa que podía disfrutar y compartir una rivalidad madura. Después de animar un poco a su amiga, Amy salió de la sala de lectura. Todo el mundo, excepto los que estaban de guardia nocturna, había salido del trabajo, así que el pasillo estaba tranquilo. Los estudiantes venían a la academia para alcanzar sus sueños, pero los empleados solo estaban aquí por el trabajo y para ganar dinero. Amy bajó las escaleras, estirando el cansancio del día. Pero, de repente, vio a alguien de pie en la oscura escalera. Un rostro pálido, con grandes ojeras. Pelo negro cubriendo las mejillas. La cara de Amy se arrugó una vez cuando identificó quién era la persona. Era Jake Ardius. Era un noble de segunda clase, y el jefe de la familia era el ejecutor financiero del castillo real. Se sabía que el poder de su familia no era menor que el de una familia noble de primera clase. Tal vez fuera por el trabajo del jefe de familia. Jake era arrogante y tenía una personalidad áspera. Pero la razón principal por la que no le gustaba a Amy era porque era un estudiante que tenía poco o ningún talento. Ni siquiera se esforzaba por intentar compensarlo. Aunque estaba tomando la misma clase que ella, Jake tenía un largo camino por recorrer antes de poder ser colocado en la clase de avanzados. Además,
Se había rumoreado que era el presidente de un grupo de investigación llamado Mago Oscuro. En opinión de Amy, Mago Oscuro era un grupo que investigaba cómo intimidar a los estudiantes que eran mejores que ellos. Como no eran un grupo de investigación aprobado por la escuela, no recibían apoyo financiero. Esencialmente, era un círculo oscuro en el que los chicos que tenían complejo de inferioridad acosaban a los estudiantes. Por supuesto, no se peleaban abiertamente ni extorsionaban. Como la mayoría eran hijos de nobles de clase alta, si se comportaban como niños mocosos de callejón, eran expulsados inmediatamente. Sin embargo, estaba claro que algunos estudiantes del grupo eran activos, viendo que todavía existían rumores de estudiantes atacados por el Mago Oscuro. Amy, hoy has terminado pronto. Iba a esperar hasta la medianoche. ¿Por qué me estabas esperando? ¿No tienes nada mejor que hacer? No seas así. He oído un rumor sobre ti. ¿Aceptaste a un alumno de menor nivel que el tuyo? Sirone era su nombre, ¿verdad? Amy suspiró, frotándose la frente. ¿Está cuerdo? De todos los lugares, ¿ha venido a hablar de algo tan patético delante de una biblioteca? Jake adelantó su café con una sonrisa demasiado cursi. Amy se dio cuenta solo por el olor. Era el café de civeta que era popular entre los nobles. Incluso lo he calentado. La Amy que conozco se merece esto. No puedo ensuciarte la boca con un café de baja calidad, ¿verdad? Amy miró el café y levantó la cabeza de forma absurda. ¿Qué estás haciendo? Como puedes ver, te estoy cortejando. Ya conoces el poder de mi familia, y yo seré el siguiente encargado de las finanzas de la familia real después de mi padre. ¿No soy el hombre perfecto para ti? Lo siento, pero no tengo charlas privadas en la biblioteca. Así que te equivocas al cortejarme en ese lugar y momento. Oh, pero te olvidaste de lo más importante. El hecho de que te odio. Más vale que algo así no vuelva a suceder. Amy se apartó y bajó las escaleras. Sin embargo, Jake puso su mano contra la pared y le bloqueó el paso. ¿Qué demonios estás haciendo? Supongo que he sido demasiado blando. También tengo que tener en cuenta la reputación de mi familia, así que el que salgas así me pone en una situación muy difícil. ¿No es lo mismo para ti? ¿No estás estudiando mucho más para no deshonrar a la familia Carmis? Mira, nos preocupa lo mismo. Amy resopló. Por muy próspera que fuera la familia Ardius, la familia Carmis tampoco se dejaba avasallar por los pequeños. Sobre todo, no le gustaba la forma de hablar de Jake. Lo dice el tacaño que solo cuenta el dinero. ¿Qué? Vivir haciendo las cosas que quieres hacer, eso es lo que siempre dice mi familia. Somos cualitativamente diferentes de la gente como tú, que simplemente se enorgullece de contar dinero mientras actúa como si fuera una gran cosa. Se le salieron las venas. Un noble normal de primera clase nunca le insultaría así. Su padre era un ejecutor financiero real. Todo el mundo empieza y termina con el dinero. Era Amy la que estaba siendo inmadura. ¿Crees que la familia Carmis es tan prestigiosa? Piénsalo. Solo eres de primera clase de nombre. ¿Cuántas personas tienen realmente una fuerte autoridad entre los que están en servicio activo? Mi familia puede correr en círculos alrededor de la tuya en términos de dinero. ¿Qué te parece? ¿Deberíamos probarlo si no me crees? Amy sintió la desagradable energía de Jake y se estremeció. Era el tipo de hombre que atormentaría a los demás para siempre si fuera por su propio bien. Por fin se dio cuenta de por qué estaba tan inquieta y perturbada durante todo el día. Dejó escapar un suspiro. Gracias a ti lo entiendo. Entiendo por qué acepté ese café. ¿Qué? Eres diferente a Sirone. Simplemente, eres un cobarde. Ja ja. ¿Soy más cobarde que ese asqueroso bastardo? ¿Deberíamos confirmarlo ahora mismo y ver si es cierto o no? Debes estar muriendo por hacer algo, pero si vas a hacerlo, ponte a ello. No me hagas perder mi valioso tiempo solo agitando los labios. ¿Creíste que me asustaría si tensabas un poco los ojos y te hacías el asustado? ¿Por ti? ¿Un cobarde? Amy apartó de un manotazo la taza de Jake.
El costoso café salpicó toda la pared, mientras la taza se estrellaba en las escaleras y se hacía pedazos. Capítulo 24. Jake sintió que le empezaba a hervir la sangre. Sus horas de esfuerzo esperando a Amy eran despreciadas de esta manera. ¿Cómo se atreve una perra como tú? ¿Qué? Cerró la boca y se encogió de miedo. Amy ya había entrado en la zona espiritual. Seguidamente en la forma de objetivo de la formación de 4 vías. ¿Cómo se atreve una perra como tú? Para un tipo que es todo ladrido y nada de mordida, ¿te parezco tan fácil? Si estás tan enfadado, ¿por qué no vienes a por mí? Estoy dispuesta a prenderte fuego en este mismo instante. Jake rechinó los dientes. Se equivocaba al pensar que ella era una estudiante modelo que solo se dedicaba a estudiar. Antes también era una chica viciosa que saltaba de callejón en callejón. Va en contra de las reglas usar la magia en este momento. ¿No habrías usado la magia primero? Mientras calientas esa jineta o algo así. ¿Estás loca? ¿Cómo es eso lo mismo que la formación de 4 caminos? Ja, ja. Amy no pudo evitar soltar una carcajada. Al menos era solo un alevín. Un pequeño alevín que se asusta una vez que descubre que su oponente no es fácil. La mayoría de los hombres que conoció eran así. ¿Sabes por qué acepté el café de Sirone? Porque parece que se responsabiliza de todo. A diferencia de ti, que inmediatamente recurre a su familia, él hace todo lo posible antes de recurrir a esos métodos. Si no desapareces de mi vista, ahora mismo, te prenderé fuego. Te quemaré lo suficiente como para que no quede ni rastro de ti. Jake estaba seguro. No eran promesas vacías. Los ojos rojos de la familia Carmis, de los que solo había oído hablar a través de rumores. Sus grandes ojos brillaban en rojo. Si me matas. No me importa. Puedo asumir la responsabilidad de lo que haga o deje de hacer. Jake apretó los dientes con fuerza. Nunca se había sentido tan humillado. Sin embargo, ante la presión de la chica de ojos rojos, el chico bueno para nada número 1 del mundo, llamado Jake, no tuvo más remedio que dar un paso atrás. Ya fue superado por la formación de 4 vías de Amy. En las manos de la primera alumna de la clase 4, él sabía que ella no iba de farol cuando dijo que podía quemarlo hasta la nada. Definitivamente pagarás por esto, perra altanera. Jake apretó los dientes y salió de la biblioteca. Solo cuando desapareció de su vista, su ojo rojo perdió su brillo. Amy, que se tambaleó por un momento, se frotó los ojos y murmuró, «¡Qué molesto!». ¿Qué es no? En lugar de poder volver a su habitación para descansar, tenía que perder el tiempo discutiendo con un cabrón. Aquel hecho le resultaba insoportablemente irritante porque sabía que, una vez pasado el tiempo suficiente, volverían a recurrir a los mismos trucos turbios. No podía entender por qué todos los tipos que se aferraban a ella eran todos igual de despreciables como esa basura. Se preguntó si había algo malo en su personalidad. Una breve risa se le escapó a Amy. Bueno, es cierto que hay algo malo en ella. De repente, Amy sintió pena por Sirone. Sirone, que por fin había logrado escapar de las garras de Amy, estaba feliz. Estudiar se volvió más agradable cuando se dio cuenta de lo preciosa que era esa hora que Amy le quitó. Tuvo que sufrir la atención de la gente gracias al escándalo con una chica de la academia que tenía fama de ser muy exigente, pero a nadie le importaba tanto en la biblioteca. Su afán por estudiar era el motor por el que la Academia de Magia Alpeas estaba en el top 5. Terminadas las clases de hoy, Sirone se dirigía a la biblioteca mientras tarareaba una melodía. Entonces vio una cara familiar cerca del alojamiento del instructor. Era la amiga de Amy, Sareye Portrisse. Sirone se giró al verla deambular inquieta como si tuviera prisa por ir al baño. Aunque solo estaban en una etapa en la que se saludaban durante la clase integrada, él personalmente la encontraba amable. A diferencia de Amy, que gruñía cada vez que él estaba a la vista, ella siempre le daba palabras de apoyo. Aunque, él todavía no se ha dado cuenta de lo que ella estaba apoyando. Cuando Sareye encontró a Sirone caminando hacia ella, sus ojos se abrieron de par en par. Entonces su rostro se volvió pálido y comenzó a correr hacia él. Hal. Oye. ¿Qué estás haciendo aquí ahora mismo?
Sarelle agarró a Sirone por el cuello y lo sacudió. ¿Por qué estás aquí? Si lo supiera, no habría mandado a Amy fuera. Sirone ladeó la cabeza. Ella debería saber que él va directamente a la biblioteca después de las clases. ¿Qué está pasando? Tienes que decírmelo para que lo sepa. Lee esto. ¿Realmente no te ha pasado nada? Sarelle le tendió un papel arrugado. Sirone lo cogió en silencio y lo desdobló. Era un breve mensaje de advertencia enviado por un remitente llamado Mago Oscuro. Hace 30 minutos. Un chico bloqueó el camino de Amy y Sarelle cuando se dirigían a la biblioteca. Era un alumno de la clase 5 que estuvo retenido durante mucho tiempo y que actualmente tenía más de 23 años. Hace un año, conocían su nombre porque estaba en la misma clase, pero nunca tuvieron una conversación con él porque tenía una personalidad astuta. Hola, veo que sigues en la lista. Amy resopló ante la forma en que él se acercó astutamente a ella de forma educada. Apártate de mi camino. Estoy ocupada. No tengo nada que decirte. Ah, no puedes ser así. Una vez fui tu compañero de clase, pero ¿no puedes dedicarme algo de tu tiempo? ¿Soy la única compañera de clase que tienes? Debe haber al menos otros cientos de estudiantes que hayan pasado por la clase 5, así que busca otro. Aunque fueron respetuosos con él por su edad, no pudieron contener la lengua. No les gustaba el tipo. Ser de la clase 5 significaba que no carecía por completo de talento, pero se distraía con las cosas. ¿Por qué iba a mantener una conversación con un perro humano que era complaciente y tocaba a mujeres de clase baja? Ja. Veo que todavía tienes ese tipo de actitud, Amy. La cara de Amy se ensombreció. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Ella solo lo trataba con neutralidad debido a su edad, pero ahora él estaba tratando de subir a la cima de su cabeza. Sin embargo, justo cuando Amy estaba a punto de estallar, el tipo le entregó tranquilamente una nota. El jefe quiere verte. Será mejor que hagas lo que se te dice si no quieres que atormentemos a tu príncipe. ¿Príncipe? ¿De qué están hablando? Amy frunció el ceño y leyó la nota. Tenemos a Sirone. Ven al campo de entrenamiento 14 a las 6 antes de que le hagamos algo que no te va a gustar. Si se lo haces saber a los profesores, haremos que te arrepientas el resto de tu vida, tú decides. Mago Oscuro. Ella arrugó la nota inmediatamente. ¿Y qué? Sirone no tiene nada que ver conmigo. Pero digamos que si tiene algo que ver conmigo, ¿crees que puedes empezar a darme órdenes? Jou, bueno, eso lo tienes que decidir tú. Yo solo soy un mensajero. El tipo, que completó con éxito su misión, puso una sonrisa desagradable y se alejó. Amy, cuya ira se le subió a la cabeza, tiró la nota al suelo. Sarelle recogió la nota, sus manos temblaron después de leer el contenido. Mago Oscuro, un círculo no identificado entre los estudiantes. Amy, ¿qué hacemos? Son realmente malvados. La gente dice que la razón por la que Taire abandonó el mes pasado fue por ellos. ¿Taire lo hizo? Taire, una compañera de la clase 4, no estaba en el nivel de la clase avanzada, pero era una estudiante con talento que mantenía al menos una nota moderada para estar en la clase intermedia. Así que si realmente la habían amenazado, debían haber llegado a ella utilizando tácticas cobardes. Debería ir por ahora. Es por mi culpa que Sirone fue atrapado de todos modos. Vamos a hablar con los profesores. Yo también estoy preocupado por Sirone, pero también podría ser peligroso para ti. ¿Profesores? Amy lo pensó. A pesar de la mala sangre entre ellos, Sirone tenía un secreto. Que era que no era precisamente de la nobleza. Si este incidente crece, los rumores se extenderán por toda la academia, y la vida escolar de Sirone puede llegar a su fin. Estaba segura porque sabía cómo se sentían los nobles hacia cualquiera que no fuera de la nobleza. Yo iré primero. Si no vuelvo antes de las 7, no dudes en informar a los profesores. ¿Qué quieres decir? Tenemos que avisarles enseguida. Lo siento. Hay una razón por la que estoy haciendo esto. Te lo contaré todo cuando vuelva, ¿vale?
Cuando la siempre tan segura Amy preguntó de esta manera, Sarelle no supo qué hacer. Era la primera vez que veía a Amy así. Entonces vayamos juntas. No sabemos cuántos habrá. Deberías quedarte y prepararte para llamar a los profesores. No te preocupes. Tal vez el líder sea Jaque. No puede hacerme nada con eso que llama su talento. Sarelle conocía la brillantez de Amy mejor que nadie. Aunque estaba bloqueada por la barrera de la clase avanzada, la diferencia de nivel entre ella y el resto de la clase 4 era amplia. Amy era una persona talentosa que nunca perdió su lugar como líder. Bien, es exactamente 1 hora. Si no vuelves a las 7 en punto, se lo diré a los profesores. De acuerdo, confío en ti. Y no te preocupes, volveré sana y salva. Al escuchar toda la historia de Sarelle, Sirone estaba desconcertado. Ya era bastante sorprendente que existiera un círculo rebelde llamado el Mago Oscuro, pero escuchar que Amy se arriesgara por él. Eso fue lo que realmente le sorprendió. Dices que se fue por mí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estás parada aquí, sin hacer nada? Yo tampoco lo sé. Amy me dijo que esperara como fuera. ¿Por qué demonios estás aquí? Sirone podía entender un poco. Esta demora de 1 hora solo fue colocada porque ella confiaba en que podría resolverlo por sí misma. Además, otra razón para su acción fue su consideración con la esperanza de mantener su secreto. Fue una excelente decisión dejar a su amiga, Sarelle, como mensajera. Tengo que ir. Por favor, haz lo que dijo Amy. Sirone corrió hasta el 14º campo de entrenamiento. Quedaban 30 minutos para las 7, pero la distancia era un problema. El 14º campo de entrenamiento estaba situado en lo más profundo de las montañas porque era un lugar de combate real. En ese momento, el paisaje se agitó de repente y los edificios empezaron a retroceder en un instante. Cuando volvió la cabeza, vio a Sarelle abrazada a su lado. ¿Estás corriendo? ¿Cuánto tiempo crees que vas a tardar? Además, voy contigo. Era teletransporte de corta distancia, una magia esencial de los magos. Estaba prohibido usarlo en el campus porque podían producirse colisiones entre los teletransportadores, pero no era el momento de pensar en eso. Los estudiantes levantaron la vista al escuchar los ruidos de las ondas sonoras. Sarelle, que sostenía a Sirone, comenzó a teletransportarse hacia la montaña, parpadeando a intervalos de 10 metros cada vez. Al llegar a la entrada de la montaña, los dos subieron rápidamente a ella. La teletransportación era extremadamente peligrosa, ya que había que ser muy preciso porque uno podía teletransportarse a un objeto y morir. Llegaron al 14º campo de entrenamiento antes de las 7. Pero Amy no estaba a la vista. De hecho, ni siquiera podían sentir ninguna existencia cerca. ¿Amy? ¿Amy? ¿Qué ha pasado? ¿Estás aquí? Tal vez la llevaron a otro lugar. Seguro que tuvieron en cuenta la posibilidad de que alguien informara a los profesores ya que la ubicación estaba expuesta en la nota. O tal vez nos engañaron. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con Amy? Al darse cuenta de la meticulosidad del Mago Oscuro, Sirone se convenció. Realmente iban a causar un gran problema esta vez. Baja la montaña ahora y dile a los profesores. Puedes ir mucho más rápido sin mí. Amy me dijo que esperara hasta las 7 en punto. Ella dijo que había una razón. ¿Qué pasa si Amy se decepciona más tarde? Y esa razón es por mí, así que vete. ¿Rápido? No importa porque he dicho que estoy bien. Sarelle tenía una expresión inexpresiva. Recordó la cara de desesperación que tenía Amy cuando leyó la carta. ¿De verdad? ¿Qué está pasando entre ustedes dos? ¿De verdad no están saliendo a mis espaldas? ¿De verdad es este el momento? Las cosas se pondrán peligrosas si perdemos más tiempo. Ah, claro. Está bien. Quédate aquí y no vayas a ninguna parte. Sarelle se dio la vuelta y volvió por donde habían venido. De todos modos, no había razón para no informar a los profesores, ya que decírselo no perjudicaría a Amy de ningún modo. Sirone se adentró en las montañas para buscar a Amy. A diferencia de los de la nobleza, pasó la mitad de su vida en las montañas,
por lo que el denso bosque le era bastante familiar. Su zona espiritual se expandió al máximo para buscar cualquier rastro de Amy. Después de unos 10 minutos de escalar la montaña, finalmente se descubrió la primera pisada a través de la sinestesia. «Están aquí». Pero no había más rastros. Basándose en la forma en que los arbustos fueron pisoteados, adivinó que volaron hacia el cielo. Como Sirone no conocía la magia, no había forma de que encontrara a Amy. Preocupado, Sirone vagó durante mucho tiempo. Entonces, en un momento dado, una onda sonora explotó en el cielo. Sirone giró la cabeza rápidamente hacia la fuente del sonido. Capítulo 25. ¡Boom! Un humo negro salió de la cara de Amy. Sin embargo, si se miraba con atención, se podía observar que había un hueco del tamaño de un dedo que la protegía del ataque. Era un hechizo mágico llamado escudo de aire. Comprimía el aire para crear una barrera. Un ataque sorpresa tan pronto como el lugar de encuentro cambió. Veo que sigues siendo la misma persona mezquina de antes. Amy se levantó de donde aterrizó y miró hacia atrás. El hombre que le dio la nota estaba de pie con una sonrisa de pez. Hou, yo mismo tengo mucha ira reprimida por tu culpa. Si me hubieras dejado obedientemente, habría tenido el honor de recibir el primer beso de la famosa Amy. Tu lengua es tan sucia como tú. Pero no es por eso que estoy aquí. ¿Dónde está Sirone? 5 personas cayeron del cielo, rodeando a Amy. Entre ellos estaba Jake, el líder de Mago Oscuro. Mirando a su alrededor, dijo como si lo encontrara realmente sorprendente. ¿Realmente has venido sola? ¿Es tan valioso para ti como para ponerte en peligro? ¡Qué tontería! Yo solo me basto para manejaros a todos. Vuelvo a preguntar, ¿dónde está Sirone? Ja. Ese débil bastardo probablemente esté en la biblioteca, ignorando por completo lo que su chica va a experimentar a partir de este momento. Amy finalmente se dio cuenta de que había sido engañada. Pero para ella, este era el mejor resultado. Estaba segura de que, sin rehenes que la retuvieran, los canallas no podrían tocarle ni un solo pelo. Llamarme significa que estás dispuesto a morir, ¿correcto? ¡Qué confianza! Pero, ¿realmente pensaste que vendríamos aquí sin estar preparados? Si miras la lista de tipos que desafiaron al Mago Oscuro, te darás cuenta de que la mayoría de ellos fueron golpeados hasta la muerte. Hay un límite de hasta donde puede llegar su intelecto. Balbucea demasiado. Amy entró en la zona espiritual. Cuando la forma se transformó en la forma objetivo de la formación de 4 vías, Jake, recordando el incidente de anoche, se movió inmediatamente para lanzarla también. Sin embargo, el coste de estar un paso por detrás y perder un ataque preventivo era enorme. Amy ignoró a Jake y fue tras los miembros que estaban detrás de él. Los hombres se apresuraron a salir volando cuando ella lanzó consecutivamente golpes de fuego, su habilidad especial. Como el tipo de golpe añadía fuerza física a la magia, el escudo de aire por sí solo no era suficiente para bloquearlo. Amy giró rápidamente su zona espiritual para apuntar al objetivo. Sin embargo, los humanos eran bastante impredecibles, por lo que no era posible lograr una precisión del 100% como durante la práctica. Cada vez que la zona espiritual giraba o hacía una rotación inversa, su cabeza palpitaba. Jake manipuló el viento y se elevó hacia el cielo. Si la especialidad de Amy era el fuego, la de Jake era el viento. Después de todo, en un combate cara a cara, un movimiento letal determinaría el resultado. Cuando lanzó la magia en la que tenía más confianza, cortavientos, un viento cortante surcó el aire. Amy no sintió que la magia se acercaba. La forma de objetivo en forma de cruz podía aumentar drásticamente el alcance, pero estaba destinada a ser débil en la defensa en comparación con la forma de esfera. En particular, la forma de objetivo en forma de cruz era débil a la magia de aire. Amy sintió que cortavientos penetraba en su zona espiritual e inmediatamente movió su cuerpo. Sin embargo, cuando se movió, ya estaba a menos de 1 metro de distancia. En el momento en que Mago Oscuro estaba a punto de celebrar con deleite, su cuerpo se retorció tan rápidamente que no pudo ser vista. El cortavientos rozó su pelo rojo, asustando a Jake. ¿Qué? ¿Cómo ha podido? Se llama esquema, cabrones.
Ami levantó la forma de objetivo en forma de cruz en un ángulo. Al ver esto, Jake se apresuró a intentar huir, pero su velocidad de puntería era la mejor de la clase intermedia. Golpe de fuego. Se disparó una bola de fuego del tamaño de una bala de cañón. Pensando que era imposible de evitar, Jake se envolvió en un traje de aire, una magia de tipo aéreo de nivel superior. Jake, que fue golpeado por el golpe de fuego, se estrelló contra el suelo con un fuerte golpe. ¡Ar! ¡Esa zorra! Se levantó y miró fijamente a Ami. El fuego seguía ardiendo en su traje de aire mientras las llamas le succionaban el oxígeno. Con todo su cuerpo cubierto de llamas, parecía un demonio. Jake detonó su traje de aire y las llamas cayeron como pétalos. Sin embargo, como la fuerza física del golpe ya había hecho mella, su estómago quedó dañado. «Te voy a matar». «Jo, jo, jo». ¿Realmente pensaste que podrías derrotarme con tu escaso nivel de habilidad? Estás muy lejos de ascender, y mucho menos de graduarte. Estás en el nivel perfecto para fracasar. Deberías centrarte en tus estudios, no en las chicas, imbécil. Ami, el genio de la familia Karmis. En efecto, la diferencia de sus habilidades era tan grande como su fama. Pero de repente, Jake sonrió con maldad. Lo dudo. Tu reino del terror termina aquí. Como para demostrar que no iba de farol, los miembros del mago oscuro levantaron las manos al mismo tiempo. Entonces el rostro de Ami palideció. Era una sensación extraña que nunca había encontrado antes. Algo había entrado en su mente y estaba jugando con ella. Ami miró a Jake con ira. ¿Esto es antimagia? Ja ja ja. ¿Estás sorprendido? Esta es la especialidad del mago oscuro. También es la magia que envía innumerables talentos a casa. Bastardo. Realmente fue un golpe bajo. La antimagia era una magia prohibida en la academia debido a los peligros que traía. Era el talón de Aquiles de todos los magos. 5 ondas de resonancia desordenaron la zona espiritual de Ami. Sentía como si alguien le hubiera agarrado la cabeza y la estuviera sacudiendo como un loco. Ami se arrodilló, incapaz de aguantar. Si seguía permaneciendo en la zona por más tiempo, sentía que se volvería loca. Con una sonrisa de vencedor en su rostro, Jake lanzó cadena de aire. Unas cadenas de aire rodearon las extremidades de Ami y la levantaron. Atrapada e incapaz de moverse, Ami luchó con todas sus fuerzas. Sin embargo, era una fuerza vinculante de la que no podía escapar, incluso después de activar esquema. Finalmente te tengo. La gatita luchadora. Jake sacó una navaja. Bien, bien, bien. Ahora, ¿qué debo hacer contigo? Para tu información, todavía recuerdo lo que hiciste hace unos días. Tengo ganas de cometer algo. Te advierto que si me haces un solo rasguño, no estarás a salvo. Puja. ¿La gran Ami está llamando a su familia ahora que está acorralada? Te lo dije, somos todos iguales. Al fin y al cabo, sin tu familia, solo eres una perra que no puede hacer nada. No me pongas al mismo nivel que la escoria como tú, estoy segura de que también te lo dije. Me aseguraré de deshacerme de ti con mis propias manos. Los ojos de Jake se llenaron de odio. Incluso en esta situación, su actitud de no tragarse su orgullo le estaba cabreando. La mano que sostenía el cuchillo temblaba como si estuviera a punto de apuñalar algo. No estás precisamente en condiciones de hablar así ahora. ¿Quieres que te haga un garabato en la cara? Estoy seguro de que no habrá nadie que se moleste en seguirte si te conviertes en una perra fea. Ami se asustó ligeramente después de ver los ojos anormales de Jake. Contenían una inferioridad que no tenía límites. Realmente quería decir cada palabra. Jake agarró la hoja con la otra mano. Aunque no era hábil en la magia del fuego, sabía lo suficiente para calentar fácilmente el cuchillo. El cuchillo comenzó a brillar en rojo. Hagamos esto. La arrogante Ami se arruinó los ojos mientras investigaba la magia por su cuenta. Abandonó la academia y vivió para siempre como una perdedora. ¿Cómo es eso? Un escenario increíble, ¿no? La hoja parecía que iba a gotear hierro fundido en cualquier momento.
Un repentino empujón en la cabeza hizo que Amy se girara. Su pelo ardiente crepitó y estalló. «Oh. Así que hay veces que Amy también se asusta. Te daré una última oportunidad. Suplícame que te deje libre esta vez. Mejor aún si derramas lágrimas. Entonces, si prometes dejar la academia, no te quemaré los ojos». Amy se dio cuenta de por qué Taire abandonó. Lo hicieron simplemente porque eran inferiores. Simplemente porque estaban molestos y ofendidos. Los ojos rojos de Carmis se llenaron de ira y brillaron en rojo. Hazlo si puedes. Pero no creas que te saldrás con la tuya. Jake sonrió con satisfacción. Había escuchado ese tipo de promesas más de una vez. Todos los nobles eran inflexibles. Sin embargo, en el momento en que se les apuntaba con una espada, gritaban y pedían clemencia como cualquier otro humano. Cuanto mayor era su autoestima, más difícil les resultaba recuperarla una vez rota. Viendo a los estudiantes salir así de la academia, Jake calmó su sentimiento de inferioridad. Bueno, entonces, ¿empezamos? La navaja se acercó lentamente al ojo izquierdo de Amy. Amy estaba decidida a soportarlo. Sin embargo, cuando sintió el calor abrasador acercarse a su piel, se vio obligada a cerrar los párpados con fuerza. «Deténganse, bastardos enfermos». Un grito repentino hizo saltar al mago oscuro. Al ver a Sirone que resoplaba con el puño cerrado, Amy abrió mucho los ojos. Jake también se giró con una expresión de sorpresa, como si no esperara que se enfrentara a ellos. «Ajá. El caballero de brillante armadura ha hecho su aparición. Qué pena, tu chica te habría sorprendido con una nueva aparición si hubieras llegado un poco más tarde. ¿Qué pretendes hacer con ella? ¿Quién sabe? ¿Qué iba a hacer? ¿Por qué no le preguntas a tu amante tú mismo? ¿Idiota? No puedes venir aquí solo», gritó Amy. Sin embargo, Sirone estaba más aturdido por la situación que tenía delante que por sus palabras. Los estudiantes mayores estaban rodeando a una chica que tenía sus extremidades encadenadas. Y por si eso fuera poco, el bribón, Jake, empuñaba una navaja al rojo vivo. ¿Por mi culpa? Por primera vez en su vida, Sirone sintió que una intensa ira bullía en su interior. Recogiendo una rama de árbol del suelo, gritó. «Suéltala. Si no lo haces, no te dejaré escapar fácilmente». «Puja. ¿Has oído eso? ¿Qué puedes hacer con ese trozo de madera?» Sin tener en cuenta la risa burlona de Jake, Sirone se abalanzó directamente sobre ellos. Confiaba en su habilidad en el combate cuerpo a cuerpo. Después de todo, era la persona que había derrotado a Rian en un combate de espadas. Después de calcularlo en su cabeza, sabía que podía ganar suficiente tiempo para que llegaran los profesores. «Ahí voy. Chicos, dice que viene. Ábranle paso». Nadie se movió cuando Sirone llegó corriendo. Más bien, sonrieron burlonamente, como si quisieran que se acercara. Cuando se dio cuenta de que algo iba mal, ya era demasiado tarde. La mente de Sirone se agitó como si le hubieran golpeado la cabeza con un martillo. ¿Qué? ¿Estúpido? ¿Deshazte de tu zona espiritual? ¿Es antimagia? ¿Antimagia? Sirone finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Se dio cuenta de cómo Amy, que mantenía con seguridad su lugar como la primera de la clase 4, fue atrapada por estos bribones. Fue realmente una tremenda conmoción y vibración. La onda de resonancia causada por las 5 personas sacudió su mente. Sirone levantó la cabeza. Los colores se mancharon y se revolvieron como si el mundo se hubiera sumergido bajo el agua. Pero no podía rendirse aquí. Aferrándose a su conciencia distante, Sirone caminó lentamente, pero con seguridad. «Amy, voy a salvarte ahora. Te dije que te detuvieras. Nunca podrás hacer magia por el resto de tu vida. Te convertirás en un lisiado. ¿Por mi culpa? Esto sucedió. ¿Deshazte de tu zona espiritual? ¿Rápido?» Sabía que Sirone estaba en un estado en el que no podía oír, pero lo único que podía hacer era gritar. Con cada paso que él daba,
ella sentía que sus lágrimas empezaban a brotar más y más. Sirone apretó los dientes con fuerza y mantuvo su zona espiritual. No, tengo que aguantar, necesito más. Respondiendo a su fuerte voluntad, su zona espiritual empezó a cambiar gradualmente a la forma defensiva de la formación de 4 vías. Esta vez, fue el turno del mago oscuro de estar consternado. Lanzar antimagia no era una hazaña fácil, pero mantenerla contra una fuerza fuerte era aún más difícil. Se sintieron como si fueran aplastados por una roca. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Sirone extendió su zona espiritual al máximo. Se agitaba precariamente como el rocío en una hoja, pero siguió presionando. Tengo que presionar aún más, tan estable que no pueda colapsar. Tan fuerte que no pueda destruirse. Finalmente, cuando los marcos comenzaron a conectarse, la zona espiritual de Sirone recuperó la estabilidad. Entonces, como un juego de dominó, uno tras otro, los miembros del mago oscuro se lamentaron de dolor. ¿Qué está pasando? Me late la cabeza. En ese momento los ojos de Sirone se iluminaron. Cuando la forma de defensa de las 4 vías se completó a la perfección, la enorme esfera se apretó hasta convertirse en un cubo. El dolor causado por la antimagia desapareció, mientras una sensación de solidez le inundaba. Sirone sintió que podía aplastar hasta el diamante. ¡Arr! Los 5 que lanzaron la antimagia se derrumbaron, gritando. Sentían como si fueran aplastados por algo. No podían ni levantar un dedo y sangraban por la nariz. Esta era la razón por la que la academia prohibía el uso de la antimagia. Si uno no cultivaba la mente lo suficiente, la antimagia era un veneno que destruía la mente. Amy se sorprendió al ver a los magos negros que daban vueltas y vueltas. 5 lanzadores de antimagia fueron aplastados por un flamante estudiante de clase 7. Sirone sintió como si un pequeño lagarto estuviera bajo la planta de sus pies. Sintió una sensación de contoneo en su mente, pero eso fue todo. Y a medida que pasaba el tiempo, incluso esa resistencia se desvanecía. Liberaron la antimagia justo cuando sus mentes estaban a punto de colapsar. Amy quemó la cadena de aire con magia de fuego y aterrizó en el suelo. A través de su propia zona espiritual, Amy pudo sentir la forma que tenía la zona espiritual de Sirone. Era extremadamente fría, dura y pesada. No puede ser. ¿Cómo es posible? Sirone seguía teniendo ojos fieros. Cuando dio un paso adelante, Hake retrocedió sin darse cuenta. Era el resultado de su instinto que no quería chocar con la zona espiritual de Sirone. Sin embargo, la zona espiritual de 15 metros de diámetro no podía evitarse dando un paso atrás. Finalmente, sus 2 zonas espirituales se superpusieron y Hake preguntó con una mirada extrañada. ¿Tú, quién demonios eres? Era algo increíble. Pero la sinestesia de una zona espiritual no mentía. Un enorme cubo de 88 lados rodeaba a Sirone. Gracias por haber llegado hasta este punto. Deja en la sección de comentarios qué te pareció la novela y cuál te gustaría traer. Suscríbete y deja like para traer más contenido. Nos vemos en una nueva historia. Hasta pronto, querido audiolector.